cómo se organiza la conquista, cómo estos españoles se ponen de acuerdo para poder venir a América. O simplemente buscar nuevas rutas comerciales, ya, porque recuerden que los turcos habían bloqueado hartas zonas comerciales, rutas comerciales marítimas, y ellos necesitaban para sustentar su economía y obtener los principales recursos a los que ellos estaban acostumbrados, que eran las sedas, las especias, como la canela, el clavo de olor, y el oro y joyas preciosas, ¿ya? Entonces, como teníamos estos famosos bloqueos, había que buscar nuevas rutas y había que aventurarse a conquistar. Y es por eso que todo hecho tiene que organizarse. ¿Qué creen que pueden ver ahí ustedes? ¿Es una galera o es una carabela? Una Carabela. carabela. Una carabela. La carabela, ¿no es cierto? Recuerden que un avance en cuanto a la tecnología fue el hecho de el cambio en los navíos. Ya en una primera instancia teníamos las galeras que, como bien lo dice su nombre, tenían este sistema de galerías en donde se necesitaba mucha fuerza humana para poder lograr que estos navíos se movieran. ¿Ya? Y al ser de tan amplias dimensiones, las posibilidades de sufrir accidentes marítimos eran mucho mayor y se demoraba mucho más también en su construcción, y las características de esas velas no lograban una optimización del uso de los vientos. ¿Ya? Entonces, de nuevo, esta nueva tecnología marítima les sirvió para poder diseñar, si bien eran más pequeñas, pero al no tener este sistema de galerías, era mucho más fácil tener espacio para almacenar víveres y posteriormente traer lo que encontraran en los lugares que fueron a explorar, ¿ya? Principalmente el capitán era el encargado de conseguir el dinero, preparar el viaje, conseguir los víveres y conseguir la tripulación, ¿ya? Y como les iba señalando, al no estar este sistema de galerías con remeros, era mucho más fácil optimizar el uso del espacio de esas bodegas para poder almacenar alimentos, y eso les permitía poder navegar una mayor cantidad de tiempo sin quedarse sin víveres, ¿ya? Y también teníamos el timonel, que era el que se encargaba de maniobrar la parte trasera del casco desde el interior, ¿ya? Se encargaba de ir dando como la dirección de estas carabelas, ¿ya? Ahora veamos un poquito cómo era lo que se iba dando en la ciudad, ¿ya? Este es el sector de puerto donde zarpaban estos navíos, ¿ya? Recuerden que surge todo esto de la expansión a través del mar, principalmente en el siglo XV, pero ya en el siglo XIII se venía hablando de que era necesario expandirse, ¿ya? Y todos los descubrimientos geográficos, los avances en la ciencia permitieron, los avances en tecnología, permitieron que esto se fuese dando, ¿ya? Y también se querían incorporar nuevos territorios y finalmente colonizar estos territorios, que en este caso particular va a ser América, ¿ya? Acá ustedes pueden ver en sector de puerto cómo estos navíos empezaban a tener el cargamento, empezaban a configurar la tripulación que va a tener este barco, ¿ya? ¿Quiénes creen ustedes que podrían configurar parte de esta tripulación? ¿Quién podría? Hidalgo, Dígame, Lidia. hidalgos, Hidalgos, ya, muy bien, que son españoles nobles empobrecidos. ¿Quién más podría ir en estos barcos? Marineros, médicos, Ya, curas, médicos, curas, sacerdotes, muy bien. ¿Quién los más? prisioneros,
prisioneros de guerra o personas que han sido procesadas por delitos graves en España iban también en estas tripulaciones. El timonel, el capitán, ¿ya? Geógrafos no. No, en ese tiempo no había geógrafo, iba el timonel también, iba un contador, ¿ya? Porque recuerden que estas riquezas no solamente eran para la persona que llevaba la empresa de conquista, para el capitán de conquista, sino también la corona española también iba a recibir un beneficio, ¿ya? Entonces necesitaban un contador que vigilara y llevara la contabilidad de esas riquezas y que a cada uno le correspondía, le llegase la parte pactada. ¿Ya? Esas son algunas de las características o de los personajes que iban adentro de estos navíos, ¿ya? El sistema era que cada persona que quisiera ser parte de esta tripulación tenía que costear sus víveres, sus armas, y en caso de que no tuviesen recursos para ello, el capitán de conquista a modo de préstamo le facilitaba los víveres y la armadura y las armas para poder ir en esta empresa. Ya posteriormente, cuando le fuera bien en el lugar conquistado, esta persona tenía que devolverle al capitán lo entregado. ¿Ya? Ahora comprendamos un poquito cuáles eran las características de estos viajes. Ya no es el viajar como lo conocemos nosotros a grandes rasgos, ¿ya? Estos barcos, recuerden que no eran estos navíos eran mucho más pequeños que las galeras, entonces no era tampoco que hubiese mucho espacio, ¿ya? Y el espacio que se logró obtener era para almacenar víveres, ¿ya? O traer cosas de los lugares conquistados, ¿ya? Entonces, a muchos de estos marineros les tocaba o dormir en cubierta o en bodega cuando había presencia de lluvias, ¿ya? O inclemencias climáticas que tuvieran que obligarlos a buscar un lugar donde guarecerse dentro del momento, ¿ya? ¿Dormían como Entonces, hacinados? dormían hacinados, sin las mínimas condiciones de higiene, ¿ya? Era una situación bastante inhóspita, no era que fuera muy placentero también el aventurarse en esto. Claro que supuestamente el costo-beneficio les llamaba la atención a ellos, si bien se sacrificaban en estos viajes, si lograban encontrar riqueza o hacerse dueños de tierras, eso los motivaba a pasar estas situaciones, ¿ya? La comida se preparaba en un fogón, en la cubierta del barco, ¿ya? Recubierto ahí ustedes pueden observar que se ponía arena para evitar incendios, ¿ya? Y por lo general el desayuno y el almuerzo eran como los platos principales, ¿ya? Y si había suerte, había cena, ¿ya? Y las condiciones de higiene, como ya les señalé anteriormente, eran sumamente inhóspitas, ¿ya? Habían presencia de cucarachas, ratones, ratas, piojos, pulgas, de todo, ¿ya? Mucha gente enfermaba también en estos trayectos, ¿ya? Y el avance en cuanto a la medicina tampoco era tan avanzado en esa época. Entonces la higiene también provocaba ciertos problemas y ciertas dificultades alrededor de estos barcos, ¿ya? Y también tenemos que considerar que todas estas incomodidades van generando en la tripulación ciertas como desgano, frustración, ciertos aspectos psicológicos van aflorando en estos marineros y esto gatilla que en algunas oportunidades se generen motines, se generen peleas, se generen riñas, hayan accidentes, ¿ya? Otro punto importante que tenemos que salvaguardar de estos viajes, ¿ya? Que por lo general llevaban alimentos que no se fueran a descomponer, como la carne salada, ¿ya? Habas, ciertos cereales, ciertas legumbres, ¿ya?
agua, vino, e incluso a veces el vino era más importante que el mismo agua porque el vino se mantenía más en el tiempo, ¿ya? El proceso de descomposición del vino es casi lento o mínimo, a diferencia del agua, que si no tiene una buena zona de humedad, zona de luminosidad, se contamina y eso genera bastantes problemas para la salud de las personas, ¿ya? Los barcos tenían que estar las 24 horas del día siendo monitoreados por esta tripulación, ¿ya? Lo primero que se hacía en las mañanas era sacar el agua que se podía filtrar, se reparaban constantemente y se revisaban constantemente todo el sistema de cuerdas, todo el sistema de las velas, ¿ya? También había que hacer reparaciones, por eso a veces en estos barcos muchos de estas personas o de estos marineros también ejercían labores como de carpintero, de cocineros, de calafatadores, que eran los que se encargaban de poner la brea en aquellos lugares donde hubiese fugas de agua, ¿ya? Esta brea es como por decirlo para que ustedes, como una jalea que se iba colocando en las filtraciones para evitar que estos barcos perecieran en el trayecto. Entonces, por lo tanto, estos marinos estaban sometidos a mucho estrés y súmale a eso las malas condiciones del viaje, tanto sanitarias, alimenticias, ya que eso generaba mucho estrés y mucho descontento entre estos marinos. Ya si bien ellos partían con la ilusión de que se iban a convertir en grandes señores, que iban a obtener tierras, que iban a obtener muchos recursos, a medida que se iba dando este viaje, ese espíritu de aventura se iba como mermando, ya dando paso a que se sintieran como molestos, ofuscados en algunos momentos.